La balanza de pagos en el Ecuador. Los primeros 3 meses del 2020 cerraron con un superávit de 395,4 millones en la cuenta corriente de la balanza de pagos del Ecuador, siendo 661,1 millones más que lo registraron en similar periodo del 2019 con un menos 265,7 millones. En este resultado influyeron los mayores saldos positivos en la cuenta de bienes de 627,5 millones e ingresos secundarios de 636 millones, que compensaron los saldos deficitarios de la cuenta servicios de menos 222,1 millones y el ingreso primario de menos 646 millones. Las exportaciones impulsaron la cuenta de bienes. En el primer trimestre del presente año, la cuenta de bienes se presenta un superávit asociado con un mayor flujo de las exportaciones de 5.392,5 millones en relación a las exportaciones de 4.765 millones. Las exportaciones totales mostraron un crecimiento interanual de 0,6%, siendo 29,8 millones, pasando de 5.362,7 millones en el primer trimestre del 2019 a 5.392,5 millones en el primer trimestre del 2020. De igual forma, las exportaciones no petroleras presentaron un mejor desempeño, ya que aumentaron de 3.243,8 millones a 3.813,8 millones dentro del periodo analizado. Los productos que aumentaron sus exportaciones fueron banano y plátano de 876,9 millones a 1.555 millones, siendo un porcentaje de 20,3%. La exportación de camarón de 811,1 millones a 947,4 millones, siendo un porcentaje de 16,8%. Cacao y elaborados de 157,4 millones a 200,3 millones, dando un porcentaje de 27,3%. Atún y pescado de 93,9 millones a 95,9 millones, dando un porcentaje de 2,1%. No tradicionales de 1.290,2 millones a 1.509,9 millones, dando un porcentaje de 16,6%. Por su parte, las importaciones en términos FOB sumaron 4.765 millones a 585 millones menos en comparación al primer trimestre del 2019 de 5.350 millones, según la clasificación por uso o destino económico. Los rubros en los cuales disminuyeron las compras del exterior fueron bienes de consumo de 1.133 millones a 1.048,8 millones, dando un porcentaje menor de 7%. Combustibles y lubricantes de 975,7 millones a 912,2, dando un porcentaje menor de menos 6,5%. Materias primas de 1.834,1 millones a 1.612,3 millones, dando un porcentaje menor del 12,1%. Bienes de capital de 1.322,1 millones a 1.112,2 millones, dando un porcentaje de menos 15,9%. El menor flujo de turistas afectó a la cuenta de servicios. La cuenta de servicios de la balanza de pagos presentó un déficit de menos 222,1 millones, mayor al observado. En el primer trimestre del 2019 fue menor de 166,8 millones. Estos resultados se presentó para una reducción de 71,3 millones en el flujo de las exportaciones de servicios y de 15,9 millones a las exportaciones debido principalmente a un menor ingreso turístico de extranjeros al país y a una menor salida de ecuatorianos al exterior. Ingresos primarios y secundarios. En el ingreso primario, el déficit se redujo a 107 millones, al pasar de menos 753,1 millones en el primer trimestre del 2019 a menos 646 millones en igual periodo del 2020, cuando se pagó menos renta proveniente a la inversión de cartera es menos 59,1 millones y de la otra inversión deuda externa de menos 46,6 millones.
En cuanto al ingreso secundario, uno de sus principales componentes constituye a las transferencias personales, entre las que se encuentran las remesas enviadas al país por los ecuatorianos que trabajan en el extranjero. Para el primer trimestre del 2020, las remesas recibidas disminuyeron al 15 millones, dando un porcentaje del 2% en relación al igual periodo del 2019. Al pasar de 736,2 millones a 721,2 millones, el flujo de remesas provino de Estados Unidos de 424,8 millones, de España de 175,7 millones, e Italia 35,5 millones y otros países de 85,2 millones. El superávit también se dio en la cuenta de capital y financiera. El otro componente de la balanza de pagos en la cuenta de capital y financiera, cuya evolución en el primer trimestre del 2020 registró el flujo neto de la inversión extranjera directa, que alcanzó de 202,5 millones, fue menor que menos 7,1 millones respecto al reportado en el primer trimestre del 2019, cuando estuvo en 209,6 millones. Del monto total de 133,4 millones corresponden a nuevos capitales, de 41,8 millones a utilidades reinvertidas y 27,3 millones a préstamos netos de capital de empresas relacionadas con sus afiliados, en donde los desembolsos recibidos fueron mayores a las amortizaciones pagadas. Los recursos de la inversión se destinaron en mayor medida a las siguientes actividades: servicios prestados a las empresas de 83,2 millones, explotación de minas y canteras de 54,7 millones, de comercio de 21,6 millones, de transporte, almacenamiento y comunicaciones de 13,6 millones, industrias y manufacturera de 10,8 millones, y electricidad, gas y agua de 6,9 millones entre las principales. La cuenta de capital y financiera alcanzó un saldo superavitario de 368,4 millones en el primer trimestre del 2020. En conjunto a los movimientos de la cuenta corriente y de la capital y financiera determinaron que en el primer trimestre del 2020 las reservas internacionales se redujeron a menos 1.319,4 millones.